Papa San Juan Pablo II. Audiencia General, miércoles 19 de marzo de 1980. Solemnidad de San José, esposo de la Virgen. Dedicamos nuestro encuentro de hoy a aquel a quien la Iglesia en este día, según una tradición antiquísima, rodea con la veneración debida a los más grandes santos. El 19 de marzo es la solemnidad de San José, esposo de María Santísima, Madre de Cristo. Ya en el siglo X encontramos señalada una festividad en varios calendarios. El Papa Sixto IV la puso en el calendario de la Iglesia de Roma a partir del año 1479. En 1621 se inserta en el calendario de la Iglesia Universal. Fijémonos hoy en esta figura tan querida y cercana al corazón de la Iglesia, a cada uno y a todos los que tratan de conocer los caminos de la salvación y de caminar por ellos en su vida terrena. La meditación de hoy nos prepara a la oración, a fin de que, reconociendo las grandes obras de Dios en aquel a quien confió sus misterios, busquemos en nuestra vida personal el reflejo vivo de estas obras para cumplirlas con la fidelidad, la humildad y la nobleza de corazón que fueron propias de San José. José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Encontramos estas palabras en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Ellas, sobre todo en la segunda parte, son muy semejantes a las que escuchó María en el momento de la Anunciación. Seguidamente Mateo hace notar de nuevo que después de las nupcias de María con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Así pues, se realizó en María el misterio que había tenido su comienzo en el momento de la Anunciación, en el momento en que la Virgen respondió a las palabras de Gabriel: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». A medida que el misterio de la maternidad de María se revela a la conciencia de José, él, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mateo 1:19. Así dice a continuación la descripción de Mateo, y precisamente entonces José, esposo de María y ya marido ante la ley, recibe su anunciación personal. Oye durante la noche las palabras que hemos citado antes, las palabras que son explicación y al mismo tiempo invitación de parte de Dios. No temas recibir en tu casa a María. Mateo 1:20. Al mismo tiempo, Dios confía a José el misterio, cuyo cumplimiento habían esperado desde hacía muchas generaciones la estirpe de David y toda la casa de Israel. Y a la vez le confía todo aquello de lo que depende la realización de este misterio en la historia del pueblo de Dios. Desde el momento en que estas palabras llegaron a su conciencia, José se convierte en el hombre de la elección divina, el hombre de una particular confianza. Se define su puesto en la historia de la salvación. José entra en este puesto con la sencillez y la humildad en la que se manifiesta la profundidad espiritual del hombre, y él lo llena completamente con su vida. Al despertar José de su sueño, hizo todo lo que el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1:24. En estas pocas palabras está todo, toda la decisión de la vida de José y la plena característica de su santidad. Hizo. José, al que conocemos por el Evangelio, es un hombre de acción, es hombre de trabajo. El Evangelio no ha conservado ninguna palabra suya. En cambio, ha descrito sus acciones sencillas, cotidianas, que tienen a la vez el significado límpido para la realización de la promesa divina
en la historia del hombre. Obras llenas de la profundidad espiritual y de la sencillez madura. Así es la actividad de José. Así son las obras antes de que le fuese revelado el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que el Espíritu Santo había obrado en su esposa. Así es también la obra ulterior de José, cuando sabiendo ya el misterio de la maternidad virginal de María, permanece junto a ella en el período precedente al nacimiento de Jesús y sobre todo en las circunstancias de la Navidad. Luego vemos a José en el momento de la presentación en el templo y de la llegada de los reyes magos de Oriente. Poco después comienza el drama de los recién nacidos en Belén. José es llamado de nuevo e instruido por la voz de lo alto sobre cómo debe comportarse. Emprende la huida a Egipto con la madre y el niño. Después de un breve tiempo, el retorno a la Nazaret natal. Finalmente, allí encuentra su casa y su taller, a donde hubiera vuelto antes, si no se le hubiesen impedido las atrocidades de Herodes. Cuando Jesús tiene 12 años, va con él y con María a Jerusalén. En el templo de Jerusalén, después que los dos encontraron a Jesús perdido, José oye estas misteriosas palabras: ¿no sabían que es preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre? Lucas 2:49. Así hablaba el niño de 12 años, y José, lo mismo que María, saben bien de quién habla. No obstante, en la casa de Nazaret, Jesús les estaba sumiso. Lucas 2:51. A los dos, a José y a María, tal como un hijo está sumiso a sus padres. Pasan los años de la vida oculta de la Sagrada Familia de Nazaret. El Hijo de Dios, enviado por el Padre, está oculto para el mundo, oculto para todos los hombres, incluso para los más cercanos. Solo María y José conocen su misterio, viven en su círculo, viven este misterio cada día. El Hijo del Eterno Padre pasa ante los hombres por hijo de ellos, por el hijo del carpintero. Mateo 13:55. Al comenzar el tiempo de su misión pública, Jesús recordará en la sinagoga de Nazaret las palabras de Isaías, que en aquel momento se cumplían en él, y los vecinos y paisanos dirán: ¿no es el hijo de José? Lucas 4:16-22. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, durante los 30 años de su vida terrena, permaneció oculto. Se ocultó a la sombra de José. Al mismo tiempo, María y José permanecieron escondidos en Cristo, en su misterio, en su misión. Particularmente José, que, como se puede deducir del Evangelio, dejó el mundo antes de que Jesús se revelase a Israel como Cristo y permaneció oculto en el misterio de aquel a quien el Padre Celestial le había confiado, cuando todavía estaba en el seno de la Virgen, cuando le había dicho por medio del ángel: no temas recibir en tu casa a María tu esposa. Mateo 1:20. Eran necesarias almas profundas como Santa Teresa de Jesús y los ojos penetrantes de la contemplación para que pudiesen ser revelados los espléndidos rasgos de José de Nazaret, aquel de quien el Padre Celestial quiso hacer en la tierra el hombre de su confianza. Sin embargo, la Iglesia ha sido siempre consciente, y lo sé hoy especialmente, de cuán fundamental ha sido la vocación de ese hombre, del esposo de María, de aquel que ante los hombres pasaba por el Padre de Jesús y que fue, según el Espíritu, una encarnación perfecta de la paternidad en la familia humana y al mismo tiempo sagrada. Bajo esta luz, los pensamientos y el corazón de la Iglesia, su oración y su culto, se dirigen a José de Nazaret. Bajo esta luz, el apostolado y la pastoral encuentran en él un apoyo para ese amplio y simultáneamente fundamental campo que es la vocación matrimonial y de los padres toda la vida en familia, llena de la solicitud sencilla y servicial del marido por la mujer, del padre y de la madre por los hijos. La vida en familia, en esa iglesia más pequeña sobre la cual se construye cada una de las iglesias,
La Iglesia, que como sociedad del pueblo de Dios se llama a sí mismo familia de Dios. Ve igualmente el puesto singular de San José en relación con esta gran familia y lo reconoce como su patrono particular. Esta meditación despierta en nosotros la necesidad de la oración por intercesión de aquel en quien el Padre Celestial ha expresado sobre la tierra toda la dignidad espiritual de la paternidad. La meditación sobre su vida y las obras tan profundamente ocultas en el misterio de Cristo y a la vez tan sencillas y límpidas ayude a todos a encontrar el justo valor y la belleza de la vocación de la que cada una de las familias humanas saca su fuerza espiritual y su santidad.